Buenas tardes. Vamos a dar inicio al conversatorio programado para el día de hoy. El género negro en el siglo XXI, una propuesta creativa, el cual forma parte del ciclo negro y criminal de la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU, organizada por la Universidad Veracruzana. Damos gracias a la coordinadora general de la FILU, la maestra Judith Guadalupe Páez Paniagua, y a todo su equipo de trabajo por todas las facilidades proporcionadas para inscribir este conversatorio en el marco de la FILU. Asimismo, quiero enfatizar el trabajo del equipo técnico de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, sin el cual esta transmisión no sería posible. Agradecemos la presencia de estudiantes de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas y a todos los interesados en el género negro que nos acompañan. Agradecemos especialmente a Bernardo Esquinca por sumarse a este conversatorio. Leo rápidamente una breve semblanza para poder dar inicio a este diálogo. Bernardo Esquinca es originario de Guadalajara. Su narrativa suele ser enmarcada en la llamada weird fiction o ficción de lo extraño, y suele caracterizarse por integrar los géneros policíaco, fantástico y de terror. En su producción cuentística se encuentran los libros Los niños de paja, Demonia, Mar Negro y El libro de los dioses, que en materia de cuentos es su libro más reciente. Sus novelas Belleza Roja y Los escritores invisibles estuvieron entre los mejores libros del año de su publicación. Esto fue en 2005 y 2009 respectivamente. En 2017 obtiene el Premio Nacional de Novela Negra Una Vuelta de Tuerca por su obra Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe. Las novelas La octava plaga, Toda la sangre, Carne de ataúd, Inframundo y la más reciente, Necropolitana, conforman la saga protagonizada por Eugenio Casasola, un periodista de nota roja que investiga casos extraños, sobrenaturales, escabrosos. Su novela Toda la sangre, que forma parte de esta saga, se adaptó como serie televisiva y en 2022 se transmitió a través del servicio de streaming Lionsgate. En esta misma línea ha colaborado con Netflix como guionista. Estimado Bernardo, en nombre de nuestra comunidad docente y universitaria, te damos una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por sumarte tan generosamente a este conversatorio. Le damos un aplauso por él. Gracias Juan Pablo, gracias a todas ustedes y a todos ustedes por prestarme su tiempo. Qué bonito campus, no había venido. Qué bonita es Jalapa, me gusta mucho. Jalapa he venido varias veces, pero es un lugar en el que siempre uno se siente muy a gusto. Y bueno, pues vamos platicando. Claro, por supuesto. Pues vamos a iniciar. Si bien este es un conversatorio sobre género negro, tú tienes esta característica de mezclar lo que podría ser, al menos como categoría, la literatura de terror y el policial, ¿no? a manera de thriller. Ya desde Belleza Roja, por ejemplo, se perciben algunos elementos que se volverían característicos en tu narrativa. Esencialmente estoy pensando en la atmósfera extraña al interior de la cual se desenvuelven los personajes en este laboratorio y una dosis de detección, ¿no?, por parte del protagonista. Estos dos elementos, con las respectivas variantes, con el respectivo tratamiento, los encontramos en Edgar Allan Poe, por ejemplo, en sus noveletas clásicas que se consideran como parte del género policial. Y en este sentido va mi pregunta: ¿cuánta influencia recibes de él al momento de decidir integrar estos dos elementos en tus historias? Es decir, ¿te propones recuperar y refrescar estos dos elementos germinales del policial clásico, o este resultado que tú tienes en tus historias, sobre todo estoy pensando en la saga Casasola, es producto de un afán de contar, de mezclar tus intereses de género, o tiene que ver con una decisión pensada a este respecto?
Bueno, sí hay mucha influencia en todo lo que hago, como bien señalas, de Edgar Allan Poe. Fue el primer escritor que yo leí con muchísima atención cuando más o menos cuando tenía la edad de ustedes, y le robé un libro a mi abuela, que son las narraciones extraordinarias, y me gustó mucho, me sentí muy identificado con la manera que tenía Edgar de narrar, porque antes de Edgar lo que existía en materia de terror pues era la novela gótica, de ahí venía el género, ahí fueron sus inicios, y lo que ocurría en la novela gótica era básicamente la mujer que estaba atrapada en un castillo lleno de telarañas y catacumbas, con un villano muy villano, y luego llegaba el héroe y la rescataba en medio de pasillos llenos de fantasmas. Básicamente ese era el canon de la novela policíaca, pero Edgar cambió todo eso. Edgar era una persona muy romántica y muy atormentada, como sabemos. Entonces Edgar cambió la mirada hacia el interior, al interior de la mente y del alma atormentada de los personajes. Es una mirada interior lo que Edgar hizo, y propuso un cambio muy importante. Entonces, y además Edgar inventó literalmente el relato policial, es el padre del relato policíaco. Él tiene un detective que se llama Auguste Dupin, que opera en París, y hay 3 relatos canónicos, que es el más conocido, Los crímenes de la calle de la morgue, La carta robada y El misterio de Marie Roget. Ahí funda el relato policial que seguiría Arthur Conan Doyle, Agatha Christie a finales del 19, y luego en el 20, bueno, con la revolución ya de lo que se llamó novela negra. Bueno, pues todos venimos de ahí, todos venimos de Edgar. No solo los que escribimos terror, no solo los que escribimos policíaco. Está muy estudiada la manera en que la enorme influencia de Edgar, porque también volvió moderno el relato, no solo de terror, sino la manera de contar más directa, más contundente. Incluso los escritores que no han leído a Edgar Allan Poe tienen su influencia, porque lo asimilaron a través de otros autores que sí leyeron, que ellos a su vez asimilaron a Edgar. Es como un efecto dominó muy interesante. Entonces, por supuesto que Edgar Allan Poe tiene una enorme influencia en lo que yo hago, que, como bien señalas, a mí me gusta mezclar géneros. Es algo que yo disfruto mucho como lector. Si me dan una novela policíaca que además es sobrenatural, me encanta como lector. No es algo muy común. La novela policíaca en general en el mundo suele ser muy realista, entre comillas. Se basa mucho en el mundo real, en la operación de los aparatos judiciales de cada país, las investigaciones muy precisas, etc. Sin embargo, hay algunos autores que suelen hacer esta mezcla. Por ejemplo, John Connolly, que es un autor irlandés, que tiene la saga de un detective que se llama Charlie Parker. Aunque él es irlandés, esta saga está ubicada en Estados Unidos, y ahí su personaje, Charlie Parker, en honor del músico de jazz famosísimo, es un personaje que es un detective, ex policía, que sigue casos sobre crímenes, pero generalmente también se topa con enemigos sobrenaturales. Y es una saga que ya tiene más de 15 libros, que yo he seguido con mucha atención. Si no lo han leído, se los recomiendo mucho. Y yo, cuando leí a John Connolly, dije, yo quiero hacer algo así. Eso es lo que yo estoy buscando. Creo que a mí el mundo real no me basta para contar lo que quiero contar, y las herramientas del terror, de lo sobrenatural, de lo fantástico, aunadas al thriller, porque siempre me gusta contar misterios, me dan un panorama mucho más amplio y una caja de herramientas mucho más amplias para que yo pueda contar la realidad, porque finalmente, aunque hables del futuro o aunque hables de cosas fantásticas, de cosas sobrenaturales, estamos hablando del mundo de todos los días. Entonces, pues sí, en parte en Edgar, pero en parte también esta vocación de mezclar géneros sí me viene de una intuición de que no me basta el mundo de lo real, y por eso con la mezcla de géneros ya puedo tener un panorama mucho más claro de lo que quiero contar. Muy bien, ahora que hablas precisamente de la influencia que ha tenido Edgar Allan Poe, ese fue Edgar que nos está mandando señales de que queda su espíritu. Por supuesto. Tus mismos libros, un libro en particular es testimonio, ¿no?, de esta admiración que sientes por Edgar Allan Poe, que es Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe. Alguien dijo por allí que habías hecho un trabajo
increíble porque hiciste algo fantástico a partir de un autor histórico como él. En esta línea separando un poco los géneros, recuperando esta idea del terror, México no se puede explicar sin sus leyendas, ¿no? De hecho, también has incursionado en el trabajo de la antologación, ¿no? Junto con Vicente Quirarte, recuperar allí leyendas del centro histórico. Entonces México creo que no se puede entender sin eso, sin sus historias de fantasmas, de aparecidos. Me atrevo a suponer que aquí todos hemos escuchado de nuestros padres o de nuestros abuelos alguna historia sobrenatural, ¿no? Aquí podríamos generar un diálogo. Debe haber muchas, y de este campus también, ¿no? Sí, por supuesto. Seguro, ahorita me tienen que contar alguna, por favor. Parece que hay alguna por allí de cierta hora de la noche que se escuchan cosas. Que se quedó encerrado en el baño, tal vez. Podría ser. ¿Cómo fuiste asimilando de manera literaria, ya no solo a partir de la tradición oral, sino de manera literaria, estas historias y estos miedos personales, y cómo las compaginas o cómo las compaginaste en su momento con tus creencias religiosas? Porque si algo caracteriza, o una de las cosas que caracterizan a Guadalajara, al menos en el imaginario nacional, es un fuerte arraigo hacia lo religioso, específicamente a lo católico. ¿Cómo se da este proceso en ti? Sí, bueno, es bien interesante esto que mencionas, Juan Pablo, porque en efecto México no se puede explicar sin su relación con lo sobrenatural. Para lo que en otras culturas, en otros países, es algo que es parte de un folclore, de una superchería, para nosotros es casi un costumbrismo, ¿no? Claro. Y eso Rulfo lo hizo muy bien. Así es. En Pedro Páramo, pues los fantasmas se mezclan con los vivos de la manera más natural del mundo, y nosotros tenemos esa convivencia, lo sabemos, ¿no? El Día de Muertos, por ejemplo, bueno, pues vamos y le llevamos mariachi, tequila y comida a los muertos, y cantamos y lloramos y reímos y bailamos con los muertos, y nos comemos calaveritas de azúcar y comemos pan de muerto. Tenemos una relación muy intrínseca con lo macabro y con el morbo desde siempre. Lo primero que escucharon los conquistadores cuando llegaron aquí hace más de 500 años, se bajaron de sus barcos, fueron historias de fantasmas. La historia de La Llorona, por ejemplo, que es el relato fundacional de la Ciudad de México, porque desde antes que llegaran los españoles se oía La Llorona ir, que era la ciguateteo, la mujer muerta en parto, ir por las calles penumbrosas de Tenochtitlan diciendo: ay, mis hijos, ¿a dónde habré de llevarlos?, anticipando la debacle que se venía sobre Tenochtitlan. Y entonces, para nosotros, la relación con lo sobrenatural a través de las leyendas es muy cotidiana. Hablábamos de que aquí, bueno, pues hay seguramente en Jalapa, como en cada rincón de la República, hay leyendas. Siempre alguien nos ha contado algo, ¿no? La leyenda de la casa embrujada, del tesoro enterrado, del fantasma que se aparece no sé dónde, del ahorcado que cuida un tesoro, bla, bla, bla. O sea, siempre hay leyendas que nos sirven para explicar de dónde venimos, ¿no? Las leyendas que han llegado hasta nosotros y que afianzaron en la época de la colonia, por ejemplo, la leyenda de Don Juan Manuel, pues nos habla de personajes reales. Don Juan Manuel existió, era un comerciante español que había llegado del viejo mundo y llegó aquí y se instaló en la Ciudad de México, y entonces era un hombre muy celoso. ¿Sí se sabe la historia de Don Juan Manuel? Que les voy a contar, porque esto ocurre en la calle de República de Uruguay, en el centro de la Ciudad de México, pero antes se llamaba la calle de Don Juan Manuel. Entonces Luis González Obregón, que fue un gran cronista de la ciudad, decía: los nombres antiguos de las calles es la arqueología de la ciudad. Entonces Don Juan Manuel tenía una esposa y estaba muy celoso de su esposa. Entonces Don Juan Manuel quería saber si su esposa le ponía el cuerno o no, y un día se le aparece el diablo y le dice: yo te voy a decir quién es el amante de tu esposa, pero tienes que salir a las 11 de la noche al zaguán de tu casa, y la primera persona que pase, ese es
el amante de tu esposa. Entonces don Juan Manuel, lleno de celos, se pone su capa, se pone su gorra, toma un puñal y sale al umbral en la noche, se agazapa en las sombras y pasa una persona y le entierra el corazón, más bien el cuchillo en el corazón y lo mata. Entonces don Juan Manuel regresa a su casa así en shock, ¿no? Todo manchado de sangre, y se le vuelve a aparecer el diablo y le dice: ups, ¿qué crees? Me equivoqué, ese no era el amante de tu esposa, pero mañana si sales a las 11 de la noche, el primero que pase, ese es el amante de tu esposa. Y para no hacerles el cuento largo, pues lo termina convirtiendo en un asesino serial. Entonces, hoy en día, si ustedes van a la calle de don Juan Manuel, que está muy cerca del Zócalo, y son las 11 de la noche, y si aparece una figura encapotada y les pregunta a qué horas son, ustedes nunca deben responder que son las 11 de la noche, porque les va a decir: afortunado el que sabe la hora en que va a morir, y te clava su puñal en el corazón. Entonces, bueno, esas leyendas existen, esas leyendas se siguen contando y nos hablan de la historia, de la colonia, de las supersticiones de la época, etcétera. Entonces todo, ya no sé, ya me perdí, ya me tiré un choro, ya me conté una leyenda, pero sí vengo de esta influencia que me parece muy importante de nuestro folclore, que es muy rico, y que más allá de que creamos o no en estas historias, son muy ricas porque justo es parte de nuestra historia, parte de nuestro ADN. Los mexicanos tenemos una cuestión cultural muy singular que viene desde la época prehispánica, una mezcla de pensamiento religioso, pensamiento supersticioso y pensamiento mágico, ¿no? Y entonces todo esto nos hace muy singulares. Tú decías con mucha educación, y ya estoy retomando el hilo de tu pregunta, que en Guadalajara somos muy católicos, somos mochos, somos muy persinados en Guadalajara. Yo crecí, es muy importante para mí esa educación que tuve, ultracatólica, porque mi papá y mi mamá, que en paz descansen, eran muy católicos. Mi papá estaba autorizado a dar la comunión, era ministro de la comunión, a ese grado era su compromiso. Y entonces yo crecí escuchando toda mi vida hablar pues de esta cuestión que siempre te habla la religión, de que hay un cielo, hay un infierno, hay ángeles, hay demonios, hay un más allá, y luego hay una cosa, o había, porque ya la abolieron, una cosa todavía más espantosa, que era el purgatorio, que eso era como la tierra de nadie, y luego te decían, va a venir, se te va a subir el muerto, y te van a jalar las patas en la noche, y todas estas cosas que, digamos, la iglesia, como toda religión, busca inocular un miedo para tener un control. Entonces, yo crecí con todo eso, creyendo en que había un más allá, que había todas estas criaturas fantásticas, y gracias a eso puedo escribir lo que escribo, porque sí, ya como adulto puedes pensar distinto, pero si te ponen eso desde pequeño y creces con eso, se queda en ti. Y entonces, si no crees en eso, no puedes escribir de fantasmas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa educación que yo tuve, pues fue algo, yo agradezco mucho a todos los sacerdotes que me asustaron diciéndome que me iba a ir al infierno, porque, y tal vez me vaya, pero he podido escribir uno que otro libro que sí da miedo. Claro, por supuesto. A todos los interesados en este tipo de leyendas, sobre todo del centro histórico, pueden consultar su libro, donde es antologador junto con Vicente Quirarte, que se llama Ciudad Fantasma, relato fantástico de la Ciudad de México, siglos XIX-XXI, que originalmente salió en 2 volúmenes, pero que ahora lo encontramos ya compactado en Almadía. Ahora, esta parte del miedo, de las historias sobrenaturales, esto que nos asusta, pero nos agrada desde la comodidad, contrasta con otro elemento que hay en tus novelas, específicamente de la saga Casasola, que es el periodismo, específicamente el de la nota roja, que percibo que una de las premisas que tú dejas a lo largo de tus entregas es que la nota roja es una manera de contar una de las tantas caras de la historia de una ciudad, la que tiene que ver precisamente con la violencia, con el crimen. ¿Esta percepción te la aporta tu etapa como periodista? ¿Así surge Eugenio Casasola? Sí, yo estudié Ciencias de la Comunicación en Guadalajara y
Ejercí el periodismo algunos años, luego me mudé a la Ciudad de México, donde ahí vivo hace 20 años, pero también ahí tuve la oportunidad de trabajar en distintos medios. Y sí, esta formación como periodista para mí es muy importante porque sí te da una escuela de cómo escribir y de cómo mirar la realidad. Entonces, aunque yo hablo de cosas sobrenaturales, necesito partir de una base del real, y esa mirada peculiar del periodismo la tengo por la educación, la escuela, y por el trabajo, ¿no? Por los distintos trabajos. Entonces, por ejemplo, mis novelas están llenas de algo que en el periodismo se llama el color. Cuando te dicen veías una nota de color, quiere decir que no importa tanto qué pasó y quién dijo y números y estadísticas, sino las sensaciones. ¿Qué ves? ¿A qué huele? ¿Qué colores hay? ¿Qué se está comiendo? Las texturas. Esa es la nota de color. Y entonces ese aprendizaje se me quedó, y en la saga Casasola en concreto, que tiene que ver con este periodista de nota roja que se llama Casasola y que está investigando distintos crímenes, distintos misterios, siempre aparece la ciudad y el centro de la Ciudad de México, sobre todo, como el personaje principal. Y entonces ahí se describe todo, los personajes, los indigentes, los loquitos, las manifestaciones, los embotellamientos, la suciedad, la pátina que tiene la ciudad, las leyendas, las cantinas, la comida. Yo soy muy tragón, entonces hay gente que dice que lee mis novelas y le da hambre y sed, porque siempre los personajes están en cantinas, están comiendo, se describe la comida, o sea, es parte importante de todo lo que está sucediendo, y eso es justo para que cuando yo pueda ya dar el paso, cuando yo dé el paso a lo sobrenatural, pues lo estoy haciendo sobre una base de realidad que el lector puede identificar, las cantinas, los platillos, las calles, etcétera, y entonces eso da una ambiente un poco más natural para que luego aparezca lo sobrenatural. Y la nota roja que mencionas, también muy importante. Yo no trabajé en nota roja, trabajé en deportes, trabajé en nota local, notas de cultura o secciones de cultura, pero nunca en la nota roja, que me hubiera encantado. Entonces la literatura también sirve como para ajustar cuentas. Entonces, como yo no trabajé nunca en la nota roja, mi personaje trabaja en la nota roja, y sí creo que más allá del morbo que acompaña este tipo de periodismo, sí hay algo importante en el testimonio que hace. Hay un testimonio social muy importante en la nota roja que nos habla de las pulsiones violentas de la sociedad, que es importante también analizar, porque si queremos combatir la violencia debemos entender de dónde viene, ¿no? Entonces, toda la saga Casasola, además de las aventuras de cada novela, sí es una reflexión profunda sobre la violencia que vivimos, por desgracia, cotidianamente en este país. Y entonces esa aproximación me la da la nota roja, y que mi periodista, porque no es un detective, sea un periodista de nota roja, lo pone en contacto con el crimen, con lo policíaco, que es también otro de los motivos de la saga, ¿no? Claro, justo en esta línea de la Ciudad de México, creo que lo acabas de decir, solo voy a redondear un poco para la siguiente pregunta. Uno de los sellos de la saga Casasola resulta ser una especie de homenaje, ¿no?, a la Ciudad de México y al periodismo, por supuesto. La ciudad es un protagonista, su arquitectura, sus edificios, sus calles, que más que escenarios de fondo de pronto son portales, ¿no?, también para los personajes. Pienso en este cuento donde está el protagonista que va a la calle de Donceles, consigue un libro y eso lo lleva a conocer a un tipo muy extraño. Y en esta saga recupero, por ejemplo, nombres como Alonso García Bravo en Necropolitana, ¿no? El Güero Telles, periodista. En La Octava Plaga, por ejemplo, a Enrique Metinides, ¿no?, que hay por ahí una prefiguración. Cuéntanos de dónde te llega este amor por México, por la ciudad, porque sabemos que en una entrega policial, en una novela policial, una novela negra, la ciudad siempre es un protagonista, ¿no? Siempre es algo importante, pero en tu caso sí se percibe realmente una especie de amor, de homenaje, de admiración por las calles, por la ciudad.
Sí, los chilangos, porque yo ya me considero chilango después de 20 años en Ciudad de México, o sea, ya digiero la torta de tamal, que esa es como la prueba más importante para considerarte chilango. Puedes durar 5 días digiriendo una torta de tamal. Siempre decimos, tenemos una relación de amor-odio con la ciudad, y mucho sí, pero yo no, la verdad, en mi caso es de amor-amor. O sea, sí, amo mucho a la Ciudad de México, pese a todas sus contradicciones y todas sus dificultades. Yo llegué hace 20 años, como les digo, y entonces llegué con una mirada renovada, ¿no? Entonces mis colegas, escritores que viven en la Ciudad de México, pues, la han perdido un poco de vista, porque pues la conocen desde pequeños, y entonces ya es algo así que se les vuelve un poco invisible, entonces no hablan mucho de ella, algunos de ellos, no digo que todos, pero yo al llegar con esta mirada renovada hace 20 años, pues fue eso para mí una cosa como muy a mi favor, ¿no? Que llegué a maravillarme después de haber vivido unos 30 años de mi vida en Guadalajara, que es una ciudad interesante pero pequeña, sin tantos recovecos y sin tantas dobleces, pues simplemente por tamaño, ¿no? Y por historia también, ¿no? Las capas históricas de la Ciudad de México es como un palimpsesto, como estas pinturas antiguas que tú le rascabas y sale otra pintura debajo, y abajo había otra y otra. Así son las capas históricas de la Ciudad de México. Entonces yo llegué a maravillarme, a decir, este es el escenario ideal para el tipo de literatura que yo quiero hacer, ¿no? Entonces fue aprender a caminarla, a meterme al metro, a mirar los edificios, a mirar las placas. Yo a veces pasaba por ciertos lugares que eran muy emblemáticos de los que yo había leído, pero no me daba cuenta, ¿no? Yo vivía en la calle de Donceles, donde están las librerías de Viejo, y está una placa que dice: aquí murió Joaquín Dongo, y yo había leído, fue uno de los crímenes más famosos del siglo XIX. Mataron a Joaquín Dongo, que era un empresario español, y mataron como a 13 personas, a la servidumbre, hasta el perico murió. Y fue un crimen que causó un shock en la sociedad de ese entonces. Y yo pasaba todos los días por ahí, hasta que un día me fijé en la placa y dije: aquí está esto, aquí es, ¿no? Aquí es lo que yo había leído. Entonces hay que aprender a mirar también. Y entonces fue este proceso donde hice mía a la Ciudad de México. Y me gusta decir un poco egocéntricamente que yo siento que la Ciudad de México quiere que yo cuente ciertas historias y me las pone para que yo me fije y yo las cuente, ¿no? Y entonces para mí es más que los personajes que habitan la ciudad en mis relatos, en mis novelas, la ciudad primero que nada es el personaje. Y sí le rindo homenaje pues con muchos detalles, con muchas historias, con muchas anécdotas. No soy un historiador, me gusta la historia y salpico mis novelas con datos históricos, pero no soy un historiador y tampoco quiero dar una clase de historia. Lo que me interesa es contar una novela que sea entretenida, que el lector no la suelte, que se quede con algo, que tenga sus capas también. Pero bueno, la historia me sirve sobre todo para yo primero entender esta ciudad que yo amo y de dónde viene y en dónde estoy parado, porque en México, donde camines, estás pisando la historia de una manera muy impresionante. Entonces, sobre todo en la última entrega, que es Necropolitana, pues sí está llena de muchísimos datos, porque es una novela que tiene que ver con la arquitectura de la Ciudad de México y con los arquitectos que construyeron la Ciudad de México, y a partir de ahí se crea una trama, una intriga, que tiene que ver con un concepto que se llama megapolisomancia, que es utilizar la energía acumulada en los edificios antiguos para hacer magia, pero magia oscura. Entonces en esta entrega hay un nigromante, un mago oscuro, que quiere destruir a la Ciudad de México, y justamente va al antiguo Palacio de la Inquisición, por ejemplo, que es el que está en la portada, y entonces ahí hace una magia, y está haciendo magia en distintos edificios antiguos, porque quiere destruir a la ciudad. Pero eso me da pie justo para ir contando también quiénes fueron estos arquitectos que construyeron la Ciudad de México, y muchas anécdotas, leyendas, etcétera. Ahora que hablas de que la Ciudad de México tiene sus callejones, sus recovecos, de pronto podemos reflexionar que pisar un edificio, ¿no?, de hace varios siglos, como la Catedral Metropolitana, es estar de algún modo en otra época o participar de otra época. Y creo que esos cambios espaciotemporales son también los que has venido trabajando a lo largo de la saga, ¿no? En la octava plaga como que todo ocurre en el presente,
en toda la sangre, de pronto incorporas esto del monolito, ¿no? Esta idea del palimpsesto, ¿no? De cómo la Coatlicue había querido salir por sí sola. Después te vas al porfiriato, y creo que aquí en Necropolitana ya se percibe una mayor comodidad, ¿no? Este cambio espaciotemporal tiene que ver con esta influencia que tú percibes como persona cuando caminas en la Ciudad de México. Sí, cuando estás en la Ciudad de México hay ciertos lugares en el centro. Bueno, la Ciudad de México es muchas ciudades dentro de una ciudad, pero eso se percibe en su plenitud en el centro histórico. Y hay ciertos lugares, por ejemplo, la calle de República de Cuba, es una calle muy antigua, y si caminas por ahí como a las 7 de la noche, cuando está empezando a oscurecer, de verdad no sabes en qué época estás. Es muy impresionante lo que se siente, y eso lo puedes experimentar en distintos sitios de la Ciudad de México, en los que las capas temporales de verdad se superponen, y tienes esa sensación de que estás habitando varios lugares al mismo tiempo, varias épocas. Es una sensación increíble, pero a la vez muy inquietante. Y en mi afán de narrar la ciudad, entendí que tenía que narrarla en distintos tiempos al mismo tiempo. Y entonces hay un estilo que fui encontrando, ¿no? Eso es lo que tiene que buscar todo escritor a lo largo de toda su vida, es la búsqueda de un estilo que funcione. Y yo, antes de Necropolitana, la anterior de la saga se llama Inframundo, y ahí encontré esta manera en la que la base de la saga es el presente, pero se mueve en épocas, y entonces es como un rompecabezas que se va armando, y porque necesito ir atrás para que cada misterio encuentre su raíz más profunda. Inframundo empieza en la Noche Triste, en ese combate que ha de haber sido horrendo. Yo solo imagino una estampa en la que los conquistadores huyen y son masacrados por los guerreros mexicas, ¿no? Y entonces ahí empieza, porque hay un misterio de un libro que era el libro de Blas Botello, que era el arqueólogo de Cortés. Y entonces ese libro se perdió en la Noche Triste, ese libro en el que él hacía adivinaciones, pero yo hago la ficción de que ese libro no se perdió y que ese libro atraviesa las épocas, causando locura y daño y destrucción en todas las personas que lo van teniendo, y luego hay como una cofradía de libreros en el presente que está obsesionada con encontrar ese libro, en fin. Entonces por eso se va moviendo en las épocas, y Necropolitana empieza en los días posteriores a la conquista, cuando Hernán Cortés le pide al geómetra, porque así se les decía antes a los arquitectos, el geómetra, que era ya se me olvidó, Alonso García Bravo, que trace, una vez que cae la última pirámide, le dice, ok, ahora es la traza de la nueva ciudad. Entonces, el padre de esta ciudad como arquitecto es Alonso García Bravo, pero Cortés le robó su crédito y su nombre quedó olvidado por siglos. Entonces yo cuento un poco la historia de por qué este arquitecto se convierte en una fuerza de destrucción, porque su crédito, su nombre fue olvidado, y es el padre de la Ciudad de México porque hizo la primer traza. Dijo, aquí va la Plaza de Armas, aquí va el Palacio, el Ayuntamiento, aquí va la Catedral, las primeras casas. Era una traza cuadriculada muy, muy perfecta, muy bonita, que así era al inicio de la Ciudad de México, y luego ya se fue transformando en este monstruo. Entonces también por eso necesitaba ir hasta el origen y hacer que esa historia llegara también hasta el presente, con este nigromante que quiere destruir la ciudad. En fin, entonces, para mí, este modelo de contar la ciudad en distintas épocas en una misma trama me funciona, tan así que incluso en Necropolitana, en la anterior Inframundo, me inventé este recurso que en las librerías de viejo de la Ciudad de México existen portales que literalmente llevan a los personajes a otras épocas y luego se quedan atrapados ahí, porque si uno va a una librería de viejo tiene esa sensación, estás en un portal, te estás transportando a distintas épocas. Y además las librerías de viejo en la Ciudad de México están en los bajos de edificios muy antiguos, y entonces entras y sientes ahí una vibra muy potente, muy antigua, y entonces esa trama de los portales está en Inframundo y se resuelve en Necropolitana también. ¿Por qué? ¿Quién inventó estos portales? ¿Por qué? ¿Por qué te mueves a otras épocas de la ciudad? Entonces, pues sí, creo que yo ya no podría narrar la saga Casasola sin este modelo. La idea que tengo en mente para la siguiente sería lo mismo, moverse por todas las épocas, porque
mi ambición es abrazar la Ciudad de México en todas sus capas, o sea, lograr penetrar a todas esas capas. Muy bien. En esta misma línea de los espacios temporales que comentas que son fundamentales para que cada misterio encuentre su raíz más profunda, ¿qué pretendes explorar con tus textos cuando tratas temas relacionados con los miedos, con lo que causa terror? ¿Es exorcizar miedos personales, contar, compartir, compenetrar con el lector? ¿Cuál es la exploración de fondo? Sí, es una exploración en primera instancia personal. Yo soy una persona muy miedosa. Es curioso porque luego la gente, cuando lee mis textos, que suelen ser pues a veces violentos, extremos, muy oscuros, y luego me conocen y ven que soy un ñoñazo, así, y se decepcionan, no sé qué esperarían ver que yo traigo así como un puñal como don Juan Manuel y ser como medio pirata, pero pues no, soy bastante ñoño, estoy en mi casa leyendo como todos los escritores, y a veces voy a una cantina y esa ya es la gran aventura, pero pues un escritor está leyendo y escribiendo en su casa, o sea, estamos encerrados, esa es la verdad, no tenemos vidas espectaculares, pero ¿pero qué? ¿Por qué te estaba diciendo esto? ¿Por qué se me fue? Es que hablé de cantinas y ya pensé en una cerveza, ¿ven? Ya pensé en una cerveza y se me fue. Por la idea de explorar los miedos. Claro, entonces yo soy una persona miedosa, muy miedosa, y entonces sí, la literatura de terror tiene una labor de espejo. Cuando uno lee literatura de terror, te das cuenta que todos tenemos miedos, cicatrices, traumas, y que eso lo ves reflejado cuando un escritor de terror narra ciertas circunstancias, te das cuenta y dices, no estoy loco, o no estoy tan loco, porque alguien también comparte estos miedos, ¿no? Como escritor ha sido una gran terapia también poder poner mis miedos ahí y pasárselos a los lectores, mis miedos, y entonces yo ya me libero de ellos y me ahorro el psiquiatra. Y es muy terapéutico, como todo arte, por supuesto. Pero entonces la literatura de terror tiene esta labor, además de entretener, de espejo. Nos enfrenta a nuestros miedos más profundos y nos ayuda a exorcizarlos. A mí me ha ayudado como lector, como escritor, y muchos lectores se me han acercado a decirme, me ayuda a leerte porque eso me ayuda a enfrentar mis miedos, a procesarlos. Ahora, tampoco es una cuestión de objetivo principal, porque yo creo que toda literatura, primero que nada, debe entretener, y si ya te deja pensando y te ayuda con tu vida cotidiana, pues ya es una ganancia, es un beneficio ulterior, ¿no? A la lectura al que uno puede aspirar. Pero sí me parece muy importante hacer esta exploración del lado oscuro del alma humana, porque creo que ahí hay ciertas claves para entender por qué los seres humanos nos comportamos como nos comportamos. Todos tenemos una parte de oscuridad, una parte de luz, unos más que otra, pero tenemos todos una parte oscura, y entonces, pues sí, se puede indagar en la parte de luz, está muy bien, pero esa no es mi misión. Mi misión es indagar en la parte oscura para entender por qué somos tan complejos, por qué tenemos estas pulsiones oscuras, e indagar que quizá no hay respuestas, pero podemos hacer más preguntas. Alguna vez me dijeron, oye, si te pusieran a hacer una biografía sobre el diablo o una sobre la Madre Teresa de Calcuta, ¿cuál elegirías? Pues claro que la del diablo, es un personaje más interesante, porque ahí hay muchos recovecos que a mí me gusta indagar. Pero luego me enteré de que la Madre Teresa de Calcuta era medio malvada y dejaba morir a sus pacientes en sus albergues, porque así creía que iban a alcanzar el cielo. Entonces dije, no es mala idea escribir sobre la Madre Teresa de Calcuta, pero esto lo pongo como ejemplo porque justo esos dobleces en las personas, en la sociedad que habitamos, es lo que me interesa a mí explorar. Me parece que es tan importante explorar la luz como la oscuridad, porque son complementarias y no existirían la una sin la otra. Esos temas donde se puede explorar un poco más el interior del ser humano, a mí me parece que están muy bien reflejados en historias cortas de tus cuentos. En Los Niños de Paja, en Demonia, en Mar Negro, hay algunas historias muy extrañas, muy, muy obscuras. Estas historias, con la respectiva dosis de imaginación, de fantasía, con la construcción de atmósferas,
muchas de ellas las tomas de la realidad. Sí, hay mucha parte de la realidad. A mí no me pasa gran cosa, afortunadamente. No veo fantasmas, si no me daría un infarto así de inmediato. Pero sí estoy rodeado de mucha gente que ha visto cosas o que sabe leyendas o que le han pasado X cosa, y entonces yo estoy muy atento. Mi oreja de periodista crece así. No soy un chismoso, y entonces si alguien me dice, oye, un día me pasó, cuéntame. O sea, saco a mi periodista que llevo adentro, entrevisto a la persona. Además, a la gente le encanta hablar de sí misma, entonces inmediatamente te empieza a contar, no, me pasó esto y bla, bla, bla. Entonces el escritor debe estar muy atento a lo que oye, a lo que cuentan las personas, pero también las noticias que uno ve, la nota roja, o cosas que leo, cosas que investigo, todo eso me da ideas. Pero sí, claro, mucho parte de la realidad. Y obviamente el asunto es cómo esa anécdota que sabes de la realidad, cómo la trasladas a lo fantástico. Un ejemplo, yo mucho tiempo viví en el centro histórico y en la calle, ¿cómo se llama esta calle? Ahorita me acuerdo, pero hay un edificio Art Deco muy antiguo, la calle de Victoria, un edificio Art Deco enorme, inmenso, muy bello. Y yo pasaba por ahí diario rumbo al trabajo en una época y siempre tenía un letrero de se renta. Y yo decía, ay, qué ganas de vivir ahí. Y llamaba y nunca nadie me contestaba. Y luego a un amigo que vivía por ahí le dije, oye, ¿te has fijado en esto? Y me dijo, yo he llamado y sí me han contestado, pero nunca me dan cita. Entonces había algo raro ahí de, ¿por qué tiene eternamente un letrero de se renta? Y pareciera que en realidad nunca se puede rentar. Y entonces escribí un cuento que está en Mar Negro, que se llama Como dos gotas de agua que caen en el mar, para explicarme a mí mismo por qué demonios no se podía rentar ese departamento. Y por supuesto, la historia que se me ocurrió es una historia muy torcida, muy macabra, muy oscura, de por qué no se podía rentar. Entonces, es un poco estos estímulos que veo en la realidad, los edificios, cosas que digo, a ver, ¿qué hay detrás de aquí? ¿Qué hay detrás de esta puerta cerrada? ¿Qué hay detrás de este letrero de se renta? Stephen King, el gran escritor de terror estadounidense, decía que las historias se le ocurrían porque siempre se hacía la pregunta, ¿qué pasaría si? Y entonces imagínense la mente retorcida de Stephen King. Por ejemplo, tiene un cuento muy bueno que se llama Superviviente, de un náufrago que llega a una isla y es un médico, y entonces tiene el material para automutilarse porque como ya no hay comida, se empieza a comer a sí mismo, y le surgió la idea por la pregunta, ¿alguien se puede comer a sí mismo? Y entonces él escribió ese relato para responder esta pregunta. Entonces, un poco así creo que trabajamos todos los escritores, ¿no? Pensando en qué pasaría si o por qué, ¿no? Como les decía, ¿por qué está este letrero de se renta y nunca se renta? Entonces son cosas que vemos en la realidad, pero a partir de ahí viene la labor del escritor, porque en mi caso no me interesa replicar la realidad, me interesa hacer la realidad más interesante de lo que es. Probablemente si yo hubiera indagado de verdad qué pasaba con ese letrero de se renta, hubiera sido igual pura negligencia o de los dueños, ¿no? Burocracia, alguna tontería. Hubiera sido muy decepcionante. Entonces, ¿para qué averiguarlo? Mejor inventar una historia más interesante. Esa idea de que la realidad siempre supera la ficción, lo extraño está en lo cotidiano también. Y una pregunta más antes de poder ya compartir el micrófono con los estudiantes, con quienes nos acompañan hoy. Rápidamente, Bernardo, ¿cómo ha sido tu experiencia como guionista? Por ejemplo, sabemos que participaste en la serie de Diablero, que después Casasola tiene por allí alguna intervención en Simpatía por el Diablo de Hagenbeck. ¿Cuáles son estos retos distintos que impone el guionismo en las series que has participado? Bueno, es algo muy reciente para mí involucrarme en el mundo audiovisual, es un trabajo muy bonito, es un trabajo, a diferencia, por desgracia, de la literatura, que es difícil vivir de la literatura, pero del guionismo sí se puede vivir. Más que guiones así estrictamente en formato de guión, que sí lo he hecho, he trabajado más en desarrollo de historias. Me dicen, mira, se me ocurrió esta idea, algún productor, desarróllala para tener lo que se llama una Biblia. Una Biblia es antes de los guiones. Una Biblia es el universo, los personajes, la sinopsis,
por capítulo qué va a pasar, es como todo un documento extenso de unas 50 páginas, que es el universo en el que se basan los guionistas, para luego ya, es como, por eso es la Biblia, es como la guía, la ruta, para que los guionistas después ya puedan desarrollar sus guiones basados en ese universo que ya está como aprobado y plasmado. Eso es lo que más he hecho, es un trabajo fascinante, es muy distinto el lenguaje cinematográfico al de los escritores, al de la narrativa, hay que aprenderlo. Y en Diablero hice más como una asesoría, en realidad. Y esta otra cosa que hablas es algo muy bonito, lo de que aquí los escritores de novela policíaca en México somos buenos amigos. El gremio de los escritores es difícil, pero los de novela policíaca somos buena onda. Magali no me dejaría mentir que aquí anda. Y entonces nos hacemos estos guiños, por ejemplo, con mi tocayo Bernardo Fernández Beff, que tiene su saga Alacranes, y nuestro queridísimo y añorado Paco Hagenbeck, que falleció hace como 2 años, que él tiene también su saga del detective Sonny Pascal, pero también tiene a Elvis Infante, que sale en Diablero, y que se menciona, y también, bueno, de entrada, o sea, Casasola sale en Azul Cobalto de Beff y sale en Simpatía por el Diablo de Paco Hagenbeck, porque ambos me dijeron, oye, pues hagamos cambalache de personajes, y yo les dije, me parece una muy buena idea. Entonces en Inframundo sale Mijangos, que es la personaje de Beff, y en Necropolitana sale Elvis Infante, que es de Paco. Entonces es muy divertido hacer estos guiños, le llaman crossover, un poco en las series también, cuando un personaje sale de una serie y se va y tiene otra intervención en otra serie, le llaman crossover, y es eso, es como divertirse escribiendo, hay que divertirse escribiendo. O sea, por supuesto hay que tomarlo con seriedad, con una disciplina, pero hay que divertirse, porque si uno se divierte escribiendo, es muy probable que los lectores también. Entonces estos guiños de mover personajes, tomar personajes prestados, es muy divertido, y además, tanto la vez que yo usé al personaje de Beff como el de Paco, de verdad encajaron en la trama de una manera que a mí me impresionó mucho, ¿no? Claro, somos amigos, tenemos imaginaciones parecidas, pero parecía predestinado, ¿no? O sea, cuando yo hice Inframundo, necesitaba un personaje y el de Beff quedó como anillo al dedo, y Elvis Infante ni se diga. Entonces, pues es muy divertido que nos llevemos bien los escritores de novela policíaca y que hagamos estos juegos. Yo habría pensado que es complicado, porque es el personaje creado por otra persona, ¿no? ¿Hay algún momento en el que sientas alguna camisa de fuerza? El no hacerlo actuar como no actuaría en la novela de su creador. No, porque no es su personaje ya, tú lo estás tomando prestado y entonces lo haces tu personaje. Entonces creo que Beff no quedó muy contento con lo que hice con Mijangos, pero digo, a ver, claro, si yo agarro porque así decimos en Jalisco, y soy de Jalisco, si yo tomo el personaje de Beff y lo hago igualito a como él lo hace, pues qué chiste, mejor que lo escriba él. Entonces yo tomo su personaje, claro, respetando el espíritu del personaje, igual con el de Paco, pero pues le doy mi propio toque. Entonces pues ya es como una especie de travestismo, ¿no? Es una duda que yo tenía. Estás tomando el personaje, pero a la vez pues lo estás cambiando un poco, porque pues es inevitable, tú tienes tu estilo. Igual cuando Casasola aparece con ellos, pues no es exactamente mi Casasola, pero a mí eso me parece muy bien. Lo que pasa es que a mí me queda mejor. No es cierto. Excelente. Bueno, podemos pasar a las preguntas. Sí. Mi pregunta es muy simple y no sé si es una pregunta si mete en problemas, no, espero que no, es muy sencilla. ¿Qué papel juega la dupla de conceptos problema-solución en su trabajo literario? Problema-solución. Bueno, creo que más bien tengo puros problemas y nunca los soluciono, pero sí entiendo que para que una trama avance, y sobre todo si uno está contando un misterio, el protagonista o los protagonistas deben enfrentar cosas que se le oponen, porque si no se le opusieran cosas, sería todo muy fácil y un tanto aburrido. En guionismo se utiliza mucho eso, que finalmente pues, son artes narrativas. Siempre cuando te están regresando para que lo reescribas te dicen, pero a ver,
cuál es el destino del personaje y qué se le opone para que consiga ese destino, si es que lo va a conseguir. Y eso es también, sobre todo si uno está narrando una novela policíaca, que es muy importante esos problemas-solución. A veces en la lógica de la novela y en los avatares del protagonista, esos problemas no tienen solución, o sí, pero si lo soluciona, pues rápidamente debe venir otro problema que tiene que ir resolviendo, ¿no? Es algo natural porque también eso nos pasa en la vida, ¿no? Ahora, las novelas no funcionan como la vida, deben tener otra lógica, porque no son exactamente la vida, sino también no serían tan entretenidas, pero sí, deben ir avanzando así. El personaje tiene un destino, una aventura que surcar, que atravesar, y se le van a ir oponiendo cosas, problemas, enemigos, a veces él mismo es su enemigo, y los debe ir solucionando o no, y deben ir surgiendo. Es como una aventura clásica, pues digamos, ¿no? Van a haber peripecias, va a haber... Todo eso lo tenemos desde la mitología, bueno, desde la epopeya de Gilgamesh, que bueno, es lo más antiguo escrito literariamente en tablas de arcilla, un poema. Pues la epopeya de Gilgamesh es este héroe que se enfrenta a muchas aventuras, y si pensamos en las aventuras de Perseo o de Ulises o de cualquiera de literatura clásica o mitología, es eso, están enfrentando todo el tiempo problemas que tienen que solucionar hasta llegar a su conclusión, ¿no? Entonces sí, la respuesta es sí, problema, solución, sí, pero hay que saber cómo, qué tantos ingredientes de problema, de solución, es como un cóctel, porque demasiados problemas tampoco, demasiadas soluciones tampoco, hay que equilibrar, como la vida. Mucho gusto. Hola. Quería hacer una pregunta, ya que comentó que usted personalmente toma muchos aspectos como que de su realidad, de lo que toma en su día a día, reuniéndolo con la ficción que usted puede salir. Pero me preguntaba si personalmente, directamente, usted siente que hay como un límite para tocar esta realidad, o hay un límite hasta dónde llegar en esa ficción que podría causar horror, angustia y cierta, puede ser, incomodidad para algunos lectores. Bueno, es compleja la respuesta a tu pregunta. Yo creo que de entrada un escritor no se puede poner límites de nada, ¿no? Es decir, si ya tú solo te estás poniendo como una coraza, algo que te va a limitar. Por supuesto que hay temas, por supuesto que existen temas sensibles en la sociedad y en los lectores, pero todo radica en con qué responsabilidad vas a tratar esos temas y con qué honestidad. Entonces creo que la respuesta sería esa, no hay que ponerse límites. Y bueno, si estamos hablando de literatura de terror, por ejemplo, que es lo que a mí me toca, pues, por ejemplo, hay un colega al que respeto mucho, pero una vez dijo: yo no quiero escribir un cuento donde aparezca sangre. Ok, esa es su estrategia, está muy bien, no es la mía. Yo más bien creo, insisto, no te puedes poner de entrada esos límites. El relato te va pidiendo cosas, eso es verdad. El relato te va pidiendo cómo debe ser contado. Y si en el relato debe aparecer sangre, tendrá que aparecer, pero no de manera gratuita. Si es y hay una lógica en la manera de que este relato debe ser narrado, que aparezca la sangre, tendrá que aparecer. Y si no, no la metas. Entonces tiene que ver con esto, con estas intuiciones de cómo narrar y cómo debe ser narrada una historia, sin ponerse límites antes. Ahora, sí hay temas sensibles, por supuesto, hay temas sensibles, pero el tema no es abordarlos, el tema es cómo los abordas, ¿no? Y por ejemplo, en esta época, por desgracia, es todas las épocas, pero digamos, vivimos un momento de muchísima violencia hacia las mujeres. Entonces sí me parece que como narradores, yo como narrador hombre, tengo muchísima responsabilidad sobre cómo abordo en mis novelas la violencia hacia las mujeres. Eso es un tema muy delicado, pero insisto, ¿cómo lo vas a tratar? ¿Desde una denuncia o desde un mero regodeo, que sería ridículo, que sucede a cómo son violentadas las mujeres, ¿no? Entonces sí hay una responsabilidad en eso, en un tema como este. En Necropolitana, por cierto, creo que ninguna mujer
es violentada, pero así se dio la trama. No fue porque yo dije me voy a censurar, sino porque ahora mis preocupaciones están puestas en otro lado. O sea, fíjate, hay una cosa muy interesante. Hay académicas que han analizado cómo han sido narradas históricamente las novelas policíacas. Y generalmente un personaje femenino aparece para ser violentado, masacrado, asesinado, de todas las maneras posibles, para que un hombre aparezca y se preocupe y sea el héroe, ¿no? Entonces, eso está muy estudiado, le llaman la teoría de la mujer en el refrigerador. Cuando yo me di cuenta de esto, dije, yo ya no quiero volver a narrar jamás así una novela, ¿sí? Y entonces, más bien me preocupé que en Necropolitana apareciera un personaje que es Otilia, que es una arquitecta restauradora y que tiene la misma importancia o más que Casasola en la novela, que es mi detective hombre. Entonces, esas son las maneras de que uno puede narrar desde otro punto de vista, porque estamos en una época de deconstruirnos todos, y creo que como narradores también podemos deconstruirnos, pero no ponernos límites, ¿sí? Sino entender que podemos narrar las cosas de otra manera. Tenemos una última pregunta. A Mayrani, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, fue una conversación realmente interesante. Gracias. También tiene aquí una lectora a futuro, créanme. Muy bien. 20 puntos. Tengo dos dudas principalmente, porque me interesa mucho el tema de las leyendas, el tema de algunas cosas que suceden aquí en México. La primera va más que nada a su novela, que es como decir, realmente va a los lugares que narra, o si he tenido la oportunidad de ir a alguno de esos lugares para investigar, para empaparse, para poder narrarlos de una forma más enriquecedora, porque creo que eso lo haría más lindo. Y la segunda es, ¿cuál es su proceso creativo como tal? O sea, ¿qué es lo que hace cuando ya está inspirado para poder escribir? Muchas gracias. Sí, es muy importante, si están los lugares, poder ir a ellos, ¿no? Como comentaba hace un ratito, bueno, verlos, olerlos, tocarlos, sentir la energía que tienen, observarlos, recorrerlos. Eso es importantísimo. En la Ciudad de México, hablando concretamente de Necropolitana, la gran mayoría de las cosas que narro existen todavía y se pueden ver, se pueden tocar. Entonces, hice ese recorrido para escribir esta novela, porque además, digamos, en la novela hay algo que pasa con los huesos de Cortés, y entonces pues tenía que ver, para empezar, dónde estaban, ¿no? Y entonces recorrer esa iglesia por dentro y ver que están sobre el lado izquierdo en un muro hasta el fondo, al lado del atrio, no sé si se llama atrio, pero más bien es el púlpito, y entonces ahí hay una placa que dice Hernán Cortés. Entonces, pues claro, si vas a describir eso necesitas saber cómo está la cosa, ¿no? Incluso por una cosa muy práctica. Ahora, hay cosas que ya no existen, como la catedral primitiva o como otras cosas que se mencionan. Entonces, la casa de las Atarazanas, se menciona en la novela que fue la primera casa que se construyó en la Ciudad de México, que fue un fuerte que mandó a hacer Cortés para que ahí se guardaran los bergantines con los que se ayudaron en la conquista de Tenochtitlan. Entonces, pues esas cosas ya no existen, pero hay crónicas y el escritor debe tener la capacidad de imaginarlas, evocarlas y traerlas al papel, ¿no? Entonces es una mezcla. Y por eso digo, cuando vas a referir un edificio que existe, lo mejor es ir. Pero también hay cosas que ya no existen y ahí tiene que entrar la labor del escritor. Mi proceso creativo tiene que ver también con lo que les mencionaba hace un momento. O sea, muchas veces tiene que ver con ir caminando en la calle, como este letrero de Serrenta que les contaba. Entonces, de ver ese letrero y decir qué está pasando, ¿no? Muchas veces, o de ver un personaje, observarlo, ¿no? Hay un personaje que aparece en la saga que es el mulato. Es un mulato que parece indigente y que vende libros antiguos y vende libros malditos y comercia con ellos. Ese personaje existe, se llama Joaquín, y es un cubano que está por Bellas Artes. Si un día ustedes van a Bellas Artes y están en la explanada de Bellas Artes, van a ver a Joaquín con su gabardina raída y tiene unas manotas y carga los libros con sus manos y vende libros muy bonitos. Pero yo, obviamente, el proceso creativo, yo lo empecé a observar y decía, ¿quién es este personaje? ¿Es un indigente o de veras es un librero? Es un personaje muy peculiar. Y entonces yo le di, o sea, para hablarte de mi proceso, lo veo en la realidad, lo observé, me intrigó, pero a partir de ahí yo imaginé, dije, este tiene que ser un personaje que trafica con libros malditos para causar cosas, y entonces regala libros y va causando conexiones y caos, ¿no?
Y entonces, por ejemplo, en Necropolitana se cuenta, en Inframundo aparece, pero en Necropolitana ya sabemos todo su linaje y sabemos de dónde viene el mulato. Un día me le acerqué porque pienso, o sea, cuando creé al personaje no quería acercármele, porque justo es lo que les decía del letrero de Serrenta. Si yo hubiera indagado, me hubiera decepcionado la realidad. Yo no quería acercarme a Joaquín porque si ya le hubiera preguntado bien quién era, qué hacía, se arruina mi personaje. Entonces primero lo inventé y ya un día sí me le acerqué, le compré un libro, que espero que no sea maldito. Y entonces le dije, yo no le dije que había escrito sobre él, pero le dije, oye, sales en una novela. Y me dijo, también salgo en un documental, me dijo, estoy de moda. Y entonces, sí, entonces un personaje muy chistoso. Y luego le pedí una foto que está en mi Instagram, si entran a mi Instagram, que es bernardo.esquinca, y van hacia abajo, como a las publicaciones un poco más antiguas, ahí está Joaquín, y posó así con los libros, así, muy chistoso. Entonces, fue muy interesante conocerlo, pero qué bueno que no me hubiera arruinado mi personaje. Entonces, ese es un poco mi proceso, de ver cosas en la realidad, pero yo las tuerzo, o sea, no puedo pensar en cosas bonitas para escribir, porque si no, no sería un escritor de terror. Entonces, todo lo que veo, todas las ideas que se me ocurren tienen que ver con eso, con cuál es el lado oscuro, el revés de lo que vemos en la vida cotidiana. Entonces, más o menos así. Pues hemos llegado al final de este conversatorio, de este diálogo tan interesante que se dio en este Salón Azul de la Unidad de Humanidades. Muchísimas gracias, Bernardo. Muchísimas gracias a los estudiantes por estar acá.